¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Te saluda el pastor Pablo y es un gusto, es una gran alegría poder compartir con ustedes la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué la Biblia católica tiene más libros que la Biblia protestante? Muchas personas se hacen esa pregunta: ¿por qué una tiene más y la otra tiene menos? Si en fin, ambas, tanto la católica o la protestante, es palabra de Dios o debería ser la misma Biblia. ¿Por qué una entonces tiene más libros y la otra tiene menos libros? Algunos, por ejemplo, acusan a la iglesia protestante o a la reforma protestante de sacar libros de la Biblia, de mutilar a la Biblia. Y dicen que los protestantes tenemos una Biblia mutilada. Ahora, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? La verdad es que este es un tema muy polémico dentro del cristianismo y se remonta al mismo origen del cristianismo. Desde los primeros siglos siempre existieron controversias respecto a qué libro introducirlo al canon de las Sagradas Escrituras. Entonces, existieron un grupo de libros que fueron escritos precisamente en lo que se conoce como los 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se conocen como los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. Los padres de la iglesia primitiva siempre estuvieron ahí pensando en una gran controversia de cuál libro era inspirado y cuál libro no era inspirado. Hubo un traductor que fue el traductor que tradujo la Biblia del griego al latín, llamado San Jerónimo. San Jerónimo siempre tuvo claro que los libros deuterocanónicos no formaban parte de la palabra inspirada por Dios. Los consideraba libros buenos para la lectura, pero no eran libros inspirados. O sea, no eran libros que se podía utilizar a la hora de definir una doctrina, pero sí eran libros que estaban buenos para leerlos, pero no para tomarlo como palabra de Dios. Existió toda una gran disputa. San Agustín, por ejemplo, un gran teólogo, él pensaba que algunos libros eran inspirados de los apócrifos. Yo quiero darte algunas razones por las cuales la iglesia protestante entiende que estos libros no son inspirados. Primero, aunque la Biblia, el Nuevo Testamento, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a ver que ni Jesucristo ni sus discípulos hicieron una mención de los deuterocanónicos, nunca los mencionaron como inspirados. También no existe una evidencia realmente clara de que la Biblia Septuaginta o la traducción de la Septuaginta tuviera originalmente esos libros apócrifos. La traducción más antigua que conocemos de la Septuaginta, que fue la traducción del hebreo al griego, aunque los libros apócrifos fueron escritos en griego, la traducción más antigua que tenemos o la versión más antigua de la Septuaginta data del siglo IV después de Jesucristo. Y también nunca uno de los discípulos de Jesús o el mismo Cristo mencionó alguna vez esos libros como
palabra de Dios. También, aunque algunos de los primeros líderes de la iglesia cristiana aceptaron algunos libros, hubieron muchos otros que no aceptaron. Siempre fueron libros polémicos dentro del cristianismo. Y te puedo citar, por ejemplo, entre los que no aceptaron los libros apócrifos, te puedo citar, por ejemplo, a Atanasio, a Orígenes y, como ya dije, a San Jerónimo. También la evidencia de que Agustín aceptó los apócrifos, bueno, algunos sí, pero a otros no los aceptó. Por ejemplo, él no aceptó a Baruch, pero sin embargo aceptó a Esdras uno. Entonces aceptaban uno y rechazaban otro. La realidad, amados, es que en la iglesia siempre existieron polémicas respecto a estos libros. Por eso nosotros no los consideramos como palabra de Dios, porque no tienen el sello de Dios. No tienen frases, por ejemplo, así dice el Señor. Esto es palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros no los aceptamos. De hecho, la misma Iglesia Católica recién canonizó esos libros en el año de 1547, en el Concilio de Trento. Recién ahí ellos canonizaron esos libros. Entonces, también es un mito decir que la iglesia protestante no los tiene, porque de hecho los tiene, pero, Martín Lutero sí los tradujo al alemán, pero los puso ahí en el medio y nunca los consideró inspirados por Dios. Que Dios te bendiga.